Sean bienvenidos a los fundamentos teóricos que les permitirán contestar la primera cita de las asesorías en metodología de la investigación. Recuerden que estos son herramientas que van a ser de utilidad para ustedes para que puedan redactar su protocolo de investigación. Entonces, si me permiten, voy a compartir la pantalla porque el día de hoy vamos a hablar de una situación muy importante que es el planteamiento del problema, los objetivos y la justificación. Muy bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de esta primera cita? El objetivo es que ustedes, médicos residentes, aprendan a estructurar el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos y el título, considerando sus fases y elementos para dar una base sólida al protocolo de investigación que servirá como tesis de especialidad o subespecialidad. Vamos a hablar de el planteamiento del problema. Plantear un problema es afinar y estructurar formalmente la idea de investigación y es la parte más difícil e importante de toda investigación científica. Ackoff ya lo decía bien, que un problema bien planteado está prácticamente resuelto. Es decir, que incluso pueda predecir el planteamiento, el resultado. Si nosotros planteamos bien la idea de investigación, se garantiza la estructura del 80% del protocolo de investigación. El planteamiento del problema es una descripción clara de lo que se propone conocer, probar o resolver mediante la investigación y debe reflejar la relación entre la observación empírica y el sustento teórico, por lo que la lectura crítica de la literatura es fundamental. En la sesión introductoria, cuando ustedes recibieron estos cursos de asesorías, hablamos de los servidores en línea que les permite buscar artículos de la literatura internacional, por lo que les invito a que utilicen las herramientas que la institución les oferta. El planteamiento del problema bien redactado da lugar a un protocolo de investigación bien ejecutado. Me voy a permitir leer textualmente una adaptación de un investigador, el doctor Rojas, que en el 2017 estableció. Dice así: si el residente logra identificar y representar previamente el problema sobre el cual se va a investigar, entonces sabrá de dónde partir, qué camino recorrer, hasta dónde llegar y qué metas perseguir. Podrá formular objetivos, diseñar la estructura del estudio, fijar la orientación, determinar las fuentes, deslindar campos, desechar ideas, consultar información y, sobre todo, hacer el recorrido con seguridad y confianza en la composición del proyecto. Como ustedes pueden ver, una vez que se conceptualiza esta idea de investigación que tiene muchas fuentes que ya habíamos platicado en la primera sesión introductoria, se generan problemas de investigación que pueden contestarse a través de investigaciones teóricas o empíricas. ¿Qué es una investigación teórica? Esta también se le llama investigación especulativa. Es aquella que utiliza el pensamiento o operación mental como la imaginación, la intuición o la abstracción para crear modelos o teorías acerca de fenómenos no observables. Y sus objetos de estudio son intangibles como las matemáticas y la física. La investigación empírica, en cambio, es aquella indagación basada en los hechos que son percibidos mediante la experiencia sensorial, es decir, aquella que se capta por los sentidos y puede ser experimental, es decir, aquella que se realiza en el laboratorio o en el campo
de los ambientes naturales, no controlados y libres de manipulación de variables como en el campo clínico. Y de ahí surgen preguntas de investigación con respecto al pronóstico, tratamiento, diagnóstico de una enfermedad. Este tipo de investigación, la investigación empírica, es propia de las ciencias fácticas, cuyos objetos de investigación, por tanto, son materiales o tangibles. Por ejemplo, la mortalidad, días de estancia, costos, etc. Las dos dan respuestas a aquellos vacíos en el estado del arte o respuestas a aquellas situaciones teóricas o planteamientos del problema que aún no se han contestado de manera completa o son deficientes, o que permite identificar las causas o efectos no identificables. La redacción de los objetivos, la justificación, el marco teórico, la metodología, los instrumentos y con total apego al aspecto ético va a permitir, por tanto, la ejecución de esta investigación de teoría experimental, de experimentación empírica. Pero, ¿en qué consiste definir un problema? Bueno, para definir un problema debemos de tener varias premisas. La primera es que debemos de tener una perspectiva crítica. Ustedes como investigadores deben de poner en tela de juicio todas las creencias, todo lo que se ha publicado en la literatura para poder dar avance en el conocimiento y reconocer las limitaciones también de otras investigaciones. Por otro lado, deben de establecer su relevancia teórica y por tanto el análisis exhaustivo de la literatura les va a permitir entender mejor el problema planteado. Debe justificar el problema, es decir, cuántos, quiénes, cuándo son los beneficiados y a través de la pertinencia determinar la accesibilidad y factibilidad, es decir, lo que se va a investigar depende de mi esfuerzo, si tengo los conocimientos y experiencia para hacerlo y si cuento con todos los recursos humanos y materiales para terminar la investigación en tiempo y forma. Esas son cosas que se tienen que plantear de antemano. La presentación del problema tiene que ser clara y concisa, otra vez dependiendo de el estado del arte, es decir, la situación actual y últimos hallazgos científicos recientes, y precisar la naturaleza y las dimensiones del fenómeno a investigar, dando valor teórico a nuestra investigación. El planteamiento del problema, por tanto, involucra la pregunta de investigación, la justificación y los objetivos. Uno de los acrónimos que nos facilita redactar el planteamiento del problema o que al menos cumpla con estos requisitos es el acrónimo FINER. F de factible, es decir, el número de pacientes, de voluntarios sanos, el costo, el tiempo, los recursos humanos y materiales, etc. I de interesante, N de novedosa o de innovadora, E de ética. Todo protocolo de investigación se debe de salvaguardar el bienestar y la integridad de los que en ella participan. Irrelevante, es decir, hay que imaginarnos los resultados y la utilidad de nuestros resultados. Este acrónimo, el acrónimo FINER, además de ayudarlos a redactar el planteamiento del problema, lo podemos utilizar para la justificación de nuestro protocolo de investigación, la justificación de nuestro proyecto de investigación.
Existen dos criterios que debe de cumplir la pregunta de investigación. El criterio 1 es que debe de expresar una relación de variables y posibilitar la prueba empírica de las variables. Y el 2, que exprese además la población diana, la dimensión espacial y la dimensión temporal. En este sentido, existe también otro acrónimo que es el acrónimo PICOT. La P se refiere al paciente o problema, población, unidad de análisis, y esta consiste en describir en forma breve pero precisa la población a estudiar, por ejemplo, pues la edad, el género, la gravedad de la condición estudiada, etcétera. Son esas características clínicamente importantes que incluso son considerados dentro de los criterios de inclusión. Dentro de estas características se debe de considerar cómo medir a los pacientes o las patologías durante el estudio a través de escalas o criterios de diagnóstico validados. Por ejemplo, en los estudios, si nosotros queremos hacer un estudio sobre intento suicida, necesitamos especificar con precisión qué es intento suicida y que la escala que lo mida tenga suficiente validez interna y externa. En los estudios observacionales o en los estudios de casos y controles es indispensable definir además quiénes se consideran casos y quiénes se consideran controles. Los que reciben el placebo cuando se quiere buscar una alternativa de tratamiento, o sanos contra enfermos, etc. La I de intervención es la exposición o situación de interés. Este es un componente importante porque identifica qué acción tomará por los pacientes o por el problema a investigar. Es decir, puede identificarse como un factor etiológico o si nosotros queremos establecer cuál es el mejor tratamiento o una prueba diagnóstica o una medida preventiva, etc. Cuando realizamos este paso en la formulación de la pregunta, hay que ser lo suficientemente específicos y definir si se puede medir adecuadamente. Por ejemplo, pues los niveles de glucosa hay que ver y establecer cuál es el mejor parámetro de medición. La C de comparación de la intervención, por ejemplo, en los estudios observacionales descriptivos no es necesario incluir este elemento, porque el comparador corresponde a una alternativa en la que se comparó con la intervención que puede ser terapéutica, ¿no? Y aquí consideramos el tratamiento estándar versus el placebo, o en pacientes expuestos o no expuestos al riesgo, o una prueba diagnóstica cuando se compara el estándar de oro contra la prueba a retar, entre otros. La O es el objetivo, el desenlace o el resultado. Corresponde a lo que se mide o lo que se espera como resultado de la intervención. Eventos y no eventos. Por ejemplo, la presencia de mejoría de la presión arterial, sobrevida, mortalidad, etc. Y finalmente la T es el tipo de estudio o el tiempo necesario que se requiere para medir el desenlace. ¿Cuánto tiempo es necesario para nuestro proyecto y qué diseño es el más adecuado para contestar la pregunta de investigación? Y por tanto, tiene que ver también con otro apartado importante en el proyecto de investigación que es la metodología. Vamos a ver ejemplos de planteamiento del problema que espero les ayude a determinar y a redactar bien su pregunta de investigación. Entonces, este es un ejemplo. ¿Son frecuentes la fractura de cadera en mujeres? Si nosotros ponemos palabras clave, fracturas de cadera en mujeres, en estos buscadores electrónicos nos van a arrojar cientos de miles de citas. ¿Por qué?
¿Por qué es interesante la fractura de cadera? ¿Por qué es importante? Porque es frecuente, porque causa una morbimortalidad importante, porque es de alto costo, porque existen diferentes modalidades de tratamiento, porque hay diferentes formas de diagnóstico, porque el pronóstico es distinto dependiendo de la fractura de la cadera. Y si seguimos así, pues entonces se generan más preguntas de investigación, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la población de interés? Sí, muy bien, ya quedamos que eran mujeres, pero ¿cuáles mujeres? ¿Serán niñas? ¿Serán mujeres fracturas en terreno patológico? ¿O serán ancianitas o posmenopáusicas? Entonces, si nosotros no planteamos bien el problema, nos metemos en un universo de información en donde fácilmente nos podemos perder. Recuerden que siempre existe la tentación que mientras nosotros hacemos un análisis exhaustivo de la literatura, mientras más conocemos, pretendemos contestar todas las preguntas de investigación que nos surjan. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque el planteamiento del problema es una sola pregunta de investigación y todo el protocolo y todo el esfuerzo que ustedes van a hacer a lo largo de su residencia es para contestar una sola pregunta de investigación. Vamos a seguir viendo el ejemplo, que si bien me voy a tener otro poquito aquí aplicando el PICOT, pues sabemos que es en mujeres, pero no queda muy claro y pues nada más, ¿no? Y la intervención porque pues es fractura, pero no sabemos más. El mismo ejemplo. Fíjense esta redacción. En mujeres mayores de 70 años atendidas en el Servicio de Traumatología y Ortopedia de la UMAE, ¿cuál es la frecuencia de fractura de cadera en los años 2017 y 2018? Ustedes ven que aquí están los elementos de este acrónimo. P de pacientes en mujeres mayores de 70 años, I de intervención porque es en el servicio de traumatología y T de tiempo porque es bienio. Esta pregunta de antemano, cuando el lector, seguramente ustedes cuando ya la están leyendo, de antemano se les viene a la mente que solamente es descriptivo, porque lo único que quiere el investigador es especificar la población o la situación de interés. Una correcta descripción de esta frecuencia con la caracterización de aquellas pacientes incluidas puede ser base de futuras preguntas e hipótesis. Pero en principio, este estudio, que hay que considerarlo como de prevalencia, lo único que nos va a hablar es de la frecuencia, ¿no? Las características de la población y ya. Vamos a ver otro ejemplo. En mujeres mayores de 70 años atendidas en el servicio de trauma y ortopedia de la UMAE, aquellas que sufren fractura de cadera versus las que no han sufrido, presentaban diferentes niveles de actividad física. Vemos que tiene elementos de este acrónimo PICO, ¿no? Paciente, intervención. Aquí sí hay una comparación porque lo que quiere el investigador es saber si existe alguna diferencia. Hay dos grupos de antemano, las que sufren cadera y las que no la han sufrido, con respecto a los niveles de actividad física, que es la observación o desenlace. En este caso, se estudiará la fractura de cadera como una situación de interés o de intervención y la actividad física con un factor posiblemente asociado. Y una manera de aproximarse a esta pregunta es mediante un estudio de casos, es decir, mujeres con fractura y controles mujeres sin fractura, y analizando en ambos grupos qué nivel de actividad física tenían para establecer si existe o no diferencias en la asociación. Es más, según la revisión de la literatura, uno hasta podía apostar que la actividad física es mayor en el grupo sin fractura. Este ejercicio puede realizarse para identificar diferentes factores protectores como de riesgo para la fractura, y cada uno de los elementos de la pregunta tienen que ser medibles. Por ejemplo, ¿cómo vamos a medir el nivel de actividad física?
El nivel de actividad física, por tanto, se debe de caracterizar mediante escalas ya validadas, ¿verdad? Y aquí ya ven que es un estudio de asociación. Misma población, mismo problema de salud, diferente enfoque. Otro enfoque. En mujeres mayores de 70 años operadas en el servicio de trauma de la UMAE por fractura de cadera, el manejo quirúrgico en un periodo menor a 24 horas de ocurrida la fractura en comparación con el manejo en un periodo mayor a 24 horas se asocia a menor mortalidad. Igual es una pregunta que tiene todos los elementos PICOT, incluso también es comparativo porque se trata de analizar dos conductas terapéuticas y la o desenlace es la mortalidad. Fíjense bien que aquí los componentes del planteamiento del problema son medibles, ¿sí? O sea, muerto sí o no, fractura sí o no, eh, intervención temprana en las primeras 24 horas o tardía. En este caso, uno pudiera pensar que la manera de responder esta pregunta es la revisión retrospectiva de los casos o de la población definida. Pero por otro lado, también esta pregunta se puede plantear como un ensayo clínico aleatorio donde al azar nosotros asignemos el abordaje terapéutico temprano, es decir, dentro de las primeras 24 horas de ocurrida la fractura o tardío. Sin embargo, recuerden que este tipo de diseños de investigación, los diseños de investigación experimentales, deben de ser soportados con suficiente evidencia de la literatura porque estos proyectos deben cumplir con numerosas exigencias, dado que hay que garantizar la seguridad de los sujetos de estudio. Y esto puede implicar una baja factibilidad. Otro escenario. En mujeres mayores de 70 años operadas en el servicio de trauma ortopedia de la UMA por fractura de cadera, ¿cuál es el rendimiento diagnóstico del ultrasonido en relación con la radiografía simple de cadera considerada como el estándar de oro? Igual aquí es un estudio comparativo. El desenlace es el rendimiento diagnóstico y el estudio trata de comparar dos modalidades de diagnóstico. Se debe recordar en este caso que este tipo de estudios que implican la comparación de una técnica estándar de oro, un gol estándar contra la prueba de estudio, hay que considerarlo en los gastos asociados porque al mismo sujeto hay que realizarle dos métodos de diagnóstico diferentes. Hasta aquí, por tanto, hemos evaluado esta pregunta que no tenía mucho sentido desde 4 puntos de vista, ¿no? Desde prevalencia, desde tratamiento, diagnóstico. Muy bien. Esto va enlazado por los tipos de preguntas de investigación. Hay preguntas de investigación que tratan de contestar causalidad, asociación, comparación o prevalencia. Aquellas preguntas de investigación que intentan contestar causalidad son aquellas que buscan una relación causa-efecto. En causalidad, la variable A, por ejemplo, siempre antecede a una variable B llamada efecto. Normalmente la causa es la que conocemos como factor de riesgo y la variable B lo que conocemos como evento. Y el principio, por tanto, de temporalidad es determinante. Si es así, por ejemplo, si elimino la variable A, la posibilidad de que el efecto disminuya o desaparezca es alta. Por tanto, siempre la causa precede al efecto. Esto se entiende muy bien en los estudios de infectología, ¿no? Donde hay infecciones, donde se identifica la causa de la infección. Por ejemplo, tuberculosis y el micobacterio. En tanto que en la asociación
No sabemos quién fue primero. Este fenómeno ocurre en los estudios transversales en los que no se puede determinar una temporalidad, pero sabemos que sí pueden estar asociadas dos variables. Un ejemplo, sabemos que el fumar en los adolescentes está asociado a otras conductas de riesgo como tomar alcohol. Lo que no sabemos es si los adolescentes que fuman lo hacen porque toman alcohol o si toman alcohol porque fuman, por ejemplo. Ahí no sabemos cuál es la causa y el efecto y por tanto es una asociación. Los otros dos tipos de pregunta es la comparación, es aquella que pretende identificar diferencia entre los grupos. Y por ejemplo, en este tipo de investigaciones se pretende identificar cuál es el mejor tratamiento, la mejor prueba diagnóstica y la de prevalencia. En esta, la pregunta en la que se quiere evaluar la pregunta se quiere evaluar, pretende evaluar una característica en particular sin pretender encontrar nada, ni causalidad, ni asociación, ni comparación, ni nada. Por las características de los estudios de prevalencia, donde solamente en la descripción de la variable o de la característica, es decir, nada más frecuencias, en general no se aceptan como proyectos de tesis porque no llegan a conclusiones que los ayuden a ustedes en su formación como médicos residentes y que les facilite la toma de decisiones. Entonces, los estudios de prevalencia o de frecuencias, en principio, no son aceptados. Habrá algunas excepciones y eso lo revisaremos en cada situación en particular. Entonces, ¿existirá una relación entre la pregunta de investigación y el diseño? Pues claro que sí. Si la pregunta es de causalidad del diseño, se puede contestar esta pregunta de causalidad con un diseño experimental de casos de controles de cohortes. Si es de asociación o comparación con transversal comparativo y la prevalencia con transversal descriptivo. Entonces, en resumen, el planteamiento del problema es la parte esencial y fundamental del protocolo de investigación y que se genera, existen muchas fuentes de información para encontrar el planteamiento del problema. Utilicen el acrónimo PICOT y el FINER para poder redactar el planteamiento. Ahora vamos a continuar con la justificación. Muy bien. Entonces, permítanme un segundo, porque el ratón como que ya no quiere. Ok. ¿Qué es la justificación? Bueno, la justificación consiste en describir las razones por las cuales se considera válido y necesario realizar la investigación y entonces estas razones deben ser convincentes que justifiquen la inversión de recursos tanto materiales como humanos y el tiempo que se requiere en la investigación. Definitivamente, la justificación se considera que es el apartado en el cual el investigador debe de convencer al comité de ética de investigación que vale la pena la inversión para la aprobación de la investigación. Es decir, es el momento en donde ustedes como investigadores deben de vender el producto. ¿Cuáles son los elementos de la justificación? En realidad son 4, son trascendencia, magnitud, factibilidad y vulnerabilidad. Vamos a ver cada uno de ellos. Trascendencia es una situación que afecta o modifica pues, la calidad de vida humana y el bienestar, ya sea individual o colectivo. Magnitud es el tamaño del fenómeno que puede afectar directo o indirectamente a la salud. Por ejemplo, pues ahora la pandemia por la enfermedad por SARS-CoV-2 pues tiene una magnitud de carácter mundial. Factibilidad es el conjunto de recursos humanos, materiales, tiempo, financieros, intelectuales, etcétera, en los que se dispone para que pueda llegarse
a ejecutar el protocolo en tiempo y terminar en forma, y la vulnerabilidad, en la capacidad científico-tecnológica de la cual se dispone para incidir sobre un fenómeno. Y bueno, es la posibilidad que se tiene de prever o controlar el problema con el desarrollo tecnológico y se relaciona con los beneficios obtenidos. Para poder detectar la justificación, pueden ustedes utilizar estos subtítulos: trascendencia, magnitud, factibilidad, vulnerabilidad, y después quitarlos. Pero sí es importante que junto con el acrónimo FINER lo contengan. La justificación tiene un valor teórico, es decir, bueno, mi pregunta planteada llena algún vacío en el área del conocimiento que estoy investigando, o si mis resultados se pueden generalizar a otras poblaciones o a otras situaciones más amplias, o favorece una explotación fructífera de algún fenómeno y que por tanto genere más hipótesis de investigación. La pertinencia se refiere a que si es de actualidad, si el problema que yo estoy abordando se agrava conforme pasa el tiempo y es necesario hacer investigaciones al respecto para poder frenar la historia natural de la enfermedad. O en el caso de que no afecte a muchas personas, las consecuencias de este problema son graves. O bien, si afecta a muchas personas y por tanto es un problema de salud pública. Todo es en la pertinencia. La relevancia social se refiere a qué tan trascendente es para la sociedad. ¿Quiénes se beneficiarían con los resultados y se ayudan a resolver algún problema? Y la utilidad metodológica es cuando la investigación permita mejorar un instrumento para la observación, para decidir el mejor tratamiento, para hacer un cambio en las políticas de atención, redactar mejor las guías de práctica clínica, etc. Por tanto, en resumidas cuentas, la justificación tiene que ver con el planteamiento del problema. La justificación debe de dar respuesta a este acrónimo FINER y a estas 4 esferas: trascendencia, vulnerabilidad, etcétera, para que pueda convencer. Es el apartado donde ustedes como investigadores convencen al Comité de Ética e Investigación en que es necesario aprobar su proyecto de investigación porque da un avance en el conocimiento. Ahora vamos a hablar de los objetivos. Los objetivos son los propósitos del estudio que expresan el fin que se pretenden alcanzar y definen el grado de conocimiento, orientan el proceso de investigación y determinan el camino a recorrer para su logro. Deben ser claros, deben ser precisos, deben ser realistas y alcanzables. ¿Cómo se redactan? Bueno, todos los objetivos inician con un verbo en infinitivo e involucran logros. Por cada objetivo debe de existir un solo logro. Debe referirse al efecto que se quiere alcanzar, nunca al medio o la persona que realiza el trabajo, y deben de redactarse mediante enunciados claros, cortos, centrados en una acción observable. Por otro lado, la redacción debe ser clara y específica respecto al resultado o producto esperado. Un objetivo es claro cuando cualquier otra persona que lee su protocolo de investigación o acceda a sus objetivos establecidos entienda sin ninguna duda qué es lo que pretenden conocer o resolver con la investigación. La tercera premisa es que debe describir las condiciones bajo las cuales se va a lograr dicho resultado, los pasos para lograrlo. La conducción
de la investigación es la circunstancia requerida para lograr este resultado y se logra cuando un lector externo pueda comprender rápidamente la forma en la que va a abordar el problema. Por ejemplo, para el estudio de prevalencia de las fracturas, el objetivo podía describirse como describir cuál es la frecuencia de fractura de cadera entre los años 2017 y 2018 en mujeres mayores de 70 años atendidos en el servicio de trauma de la UMAE número 1 Bajío. La taxonomía de Bloom fue un docente que estableció los verbos que en principio eran aplicados para poder medir las habilidades y competencias de los alumnos. Sin embargo, la taxonomía de Bloom ha sido modificada y aplicada incluso en las áreas de investigación. Esta taxonomía es un conjunto de modelos jerárquicos que permite clasificar a los objetivos en niveles de complejidad. Aquí verán en esta diapositiva estos niveles de complejidad. El menos complejo es el conocimiento y el más alto es la evaluación. Entre estos, pues está la comprensión, aplicación, análisis y síntesis. En el conocimiento están todos estos verbos, comprensión todos estos y así sucesivamente. Entonces, si por ejemplo nuestro objetivo es únicamente el contar o hacer un análisis de frecuencia, podemos utilizar este de conocimiento porque lo único que queremos saber es conocer la frecuencia de las fracturas de cadera en mujeres mayores de 70 años en el servicio de trauma y ortopedia. Y también se pueden utilizar estos, ¿no? Identificar, definir, registrar, etc. El siguiente nivel es el de comprensión. Y aquí tenemos verbos como informar, explicar, interpretar. Luego vienen los aplicativos, emplear, aplicar, utilizar. El de análisis, como discutir, examinar, distinguir. El de síntesis, organizar, establecer, diseñar. Y el más alto, que es el de evaluación, en donde se pueden utilizar verbos como seleccionar, medir, estimar, clasificar, etc. Los objetivos generales deben de redactarse con un nivel superior a los objetivos específicos. Nunca un objetivo general debe emplearse, para redactar un objetivo general, no deben emplearse verbos con un nivel jerárquico inferior a los objetivos específicos. En esta otra diapositiva van a ver los verbos utilizados según sea el tipo de investigación y los niveles de complejidad de esta. Entonces, por ejemplo, cuando nuestra investigación es meramente exploratoria, como los estudios otra vez de frecuencia o prevalencia, pues podemos utilizar cualquier objetivo como estos, ¿no? Conocer, descubrir, detectar, etc. Si queremos hacer un análisis descriptivo, ¿no? Por ejemplo, uno de causalidad, que es un nivel superior, pues entonces identificar, cuantificar, comparar, son los verbos que pueden utilizarse. Y el nivel más alto es el explicativo, en donde podemos utilizar verbos como comprobar, demostrar, inferir, verificar, etc. Este es otro ejemplo. El nivel de complejidad bajo, describir, señalar es bajo, definir, narrar es intermedio, argumentar, explicar, comparar es alto. De ahí que, por ejemplo, cuando comparamos una modalidad de tratamiento sobre otro, es alto. Y analizar o evaluar es muy alto, ¿no? Analizar, por ejemplo, las causas de mortalidad en los pacientes por COVID es muy alto.
¿Cuáles son los tipos de objetivos? El general es aquel que constituye el logro que permita dar respuesta a la pregunta de investigación y es un enunciado que sintetiza las metas del estudio con sus partes y el efecto final que se espera alcanzar. El objetivo general obligadamente va anclado a la pregunta de la investigación y al título y también hará enlace con la hipótesis. Los objetivos específicos es la manifestación de un propósito concreto que permite dar paso a la consecución de un objetivo general y entonces la suma de los objetivos específicos debe de ayudar a contestar el objetivo general. Y otra vez, de acuerdo a la taxonomía de Bloom, los objetivos específicos, su redacción o los verbos utilizados para los objetivos específicos deben de ser de un nivel jerárquico menor que el del objetivo general y debe relacionarse con el diseño de la investigación que nosotros vamos a proponer. Los objetivos deben ser claros, informativos y concisos y contestar las preguntas qué, a quién, dónde y cuándo. Por ejemplo, el objetivo general de este estudio de prevalencia de la fractura de cadera en mujeres de 70 años pudiera redactarse como describir cuál es la frecuencia de fractura de cadera entre los años 2017 y 2018 en mujeres mayores de 70 años atendidas en el servicio de trauma y ortopedia de la UMAE 1 Bajío. En este caso, las preguntas ¿qué? Se contesta con frecuencia, que quiero saber, pues la frecuencia de la fractura de cadera. ¿Quién? Pues en mujeres mayores de 70 años. ¿Dónde? En el servicio de trauma y ortopedia de la UMAE. ¿Y cuándo? En el bienio 2017-2018. Por tanto, para resumir, utilicen por favor la taxonomía de Bloom para la redacción de sus objetivos general y de sus objetivos específicos y el objetivo general debe estar relacionado con el planteamiento del problema. Debe haber una secuencia lógica entre el planteamiento, el objetivo y la justificación. Pasemos a la última parte que es el título de la investigación. Si se fijan, el título se redacta una vez que ya tengamos bien planteado el problema, bien planteada la pregunta, que hayamos establecido los objetivos y que estos sean claros, que estemos plenamente convencidos y convenzamos a otros de la necesidad de hacer este proyecto de investigación a través de la justificación. Para escoger el título, generalmente un investigador ya ha identificado todos estos parámetros que les comento. El título hay que plantearlo de manera clara y concisa que puede llamar la atención al lector. Y el título puede ser tan sencillo como siguiendo el mismo ejemplo, un título sería Frecuencia de fracturas de cadera en mujeres mayores de 70 años atendidas en el servicio de trauma de la UMAE durante el bienio 2017-2018. Muy bien. Entonces, hasta aquí es el contenido que les va a permitir contestar su tarea para la cita 1. ¿Y cuál es la tarea? Ustedes deben de enviar a mi correo electrónico, que es marta.hernandez@ins.gov.mx antes de las 23 horas del día 25 de abril, en el formato del protocolo de investigación que está anexo en el link adjunto a este video, el planteamiento del problema. Para eso les sugiero consultar el acrónimo PICO. La justificación, utilice el acrónimo FIRME. Los objetivos, empleen la taxonomía de Bloom. La hoja frontal, donde especifique el nombre, correo, matrícula y teléfono de los investigadores involucrados y del alumno.
Recuerde que el investigador responsable es el médico de base o de confianza que los va a asesorar durante toda la ejecución del proyecto de investigación y que éste debe contar con claves del CIRELSIS. En caso de que no las tengan, por favor, consulten el video que también está anexo a esta plataforma virtual. Esta información hay que enviarlo en un archivo en formato Word con una extensión menor de 500 kilobytes y por favor manténganse atentos al canal privado de YouTube donde se ingresará con oportunidad el video que les permitirá contestar la cita número 2. Muchas gracias.